Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos, buscadores y buscadoras de claves. Gracias por haber sido tan pacientes durante este interludio. Les saluda, como siempre, su compañero de viaje, el director y el locutor de este programa, Gerald Dean. Hoy estoy grabando este programa que reanuda esta singladura que estamos haciendo en la segunda temporada el viernes por la noche, mientras el huracán Harvey está golpeando las costas de Corpus Christi por aquí en el estado de Texas. Saludos a Jorge Bertoli y a todos estos clavistas que viven por el área. Esperamos que todos los incidentes sean minimizados y que los daños personales y los daños monetarios pues sean lo mínimo posible. Ustedes probablemente estén escuchando ya este podcast o bien el lunes 28 de agosto o el martes 29. Voy a comenzar explicándoles las diferencias entre los programas anteriores y los programas que ahora van a seguir escuchando a partir de ahora. La diferencia básicamente va a ser tiempo. Siendo este programa el número 62, la sección a la regla, los que van a venir a continuación casi no van a contar con introducción. Nada más iniciarse el programa vamos a pasar ya al monográfico. Y después el cierre pues se compondrá simplemente de alguna música, alguna canción y algún que otro agradecimiento, quizás citando algunas fuentes o algunos libros o algunas referencias usadas durante el podcast. Por tanto, de aquí en adelante no deben de esperarse programas de 2 horas, ni de 3 horas, ni de hora y media, etcétera, etcétera. Vamos a mantenernos un poco fieles, vamos a regresar a la idea que nunca llevamos a cabo, pero de Clave 45 siendo un programa de, un monográfico de 45 minutos. Y la razón es relativamente sencilla, no quería faltar a la cita con ustedes, quería acabar la segunda temporada, y a pesar de que no tengo el tiempo para hacer el programa que quisiera, que es como lo he estado haciendo más o menos hasta ahora, pues tampoco quería dejarlos colgados en mitad de temporada. El programa ideal que me gustaría poder hacer más o menos es el formato que he estado llevando. Si, por ejemplo, yo pudiera hacer esto mi trabajo diario, el pan de cada día, etcétera, etcétera, haría un programa parecido al que he estado haciendo, no solamente que incluyendo también noticias, invitados y entrevistas, y bueno, probablemente duraría entre 2 horas, estaría cercano a las 2 horas por lo general. Pero como les he explicado, por motivos personales ahora estoy carente de tiempo. Entonces vamos a enfocarnos en la razón de ser, que es el monográfico. Y a pesar de que esto posiblemente le reste un poco de vida, de sustancia, de jugo a Clave 45, pues por lo menos ustedes podrán continuar acudiendo a la cita cada semana, yo podré continuar grabando y así podremos acabar juntos el resto de la temporada. Y así tocaremos algunos temas importantes que nos habían quedado en el tintero. Si usted es nuevo escuchando este programa, quiero advertirle de que este no es un programa al uso, no es un podcast muy típico. Debieran de escucharse siempre el programa que llegó antes del 45 y que curiosamente no es el número 44. Se titula Especial Inicio de la temporada 2, ¿qué es y qué no es Clave 45? Y así eso le debiera de solventar sus dudas. Ahí es donde hablamos de cómo renegamos de lo políticamente correcto, donde a veces nos metemos en temas escabrosos y donde tenemos unas opiniones bastante particulares que justificamos dentro de la medida de lo posible, basándonos en hechos, en datos y en la sustancia que hay detrás de las opiniones. Bien, como he dicho, esta introducción, este es el único programa que va a tener este tipo de introducción y como ven, llevo ya casi 4 minutos usados en hacer esta intro. En los siguientes programas casi no va a haber nada parecido a esto. Hoy vamos a hablar de un tema que va a continuar un poco a la saga del anterior. Antes de iniciar esta pequeña interrupción, este lapsus de programación, habíamos hecho un episodio de nuestra serie Conozca a sus peps, donde habíamos hablado de Cecil Rhodes, el colonialista anglófilo que quería promover la idea de un imperio anglosajón y que fue uno de los primeros pioneros del negocio, de la estafa, de la venta de diamantes. Bien, ¿están listos? Vamos a comenzar pues con el monográfico. Y gracias sobre todo por estar ahí.
Como decíamos en la intro, cuando hablamos de Cecil Rhodes en el episodio anterior, nos encontramos con la falacia del valor de los diamantes. Dimos unos cuantos datos acerca de cómo se formaron esos monopolios y dimos unos cuantos datos también acerca de cómo se estableció un sistema propagandístico, un sistema para manipular la percepción de los compradores y así, unido al monopolio que se había sobre el inventario, la cantidad de diamantes disponibles en el mercado, se podía subir de manera artificial el precio de los diamantes. A muchos de ustedes les cayó de sorpresa esta información. Entonces tenía pensado hacer un pequeño monográfico sobre una cantidad de percepciones sociales que creemos que es de una manera, pero que resulta que cuando escarbamos un poco más profundamente es de una manera bastante distinta detrás, o por lo menos tiene un bagaje diferente, tiene una historia distinta. Por ejemplo, elaborando un poco más sobre ese concepto de diamantes, aunque es cierto que el cartel, el monopolio de los diamantes fue iniciado por Cecil Rhodes en 1888 y en adelante, cuando fundó y promovió la compañía De Beers, o De Beers, no sé, con dos Es. Lo cierto es que la mayor parte de la simbología que hoy la sociedad le atribuye a los diamantes no apareció inmediatamente en 1888 ni 1890, sino hubo que esperar casi hasta 1930 y 1940 para que esto ocurriera. Verán, en 1939 la compañía De Beers comisionó un estudio donde descubrió que solamente el 10% de los anillos de compromiso vendidos en Estados Unidos eran de diamantes. Quédense con esa cifra, el 10%. Esto les provocó a los ejecutivos de De Beers, que ahora en estos momentos nada tienen que ver ya con Cecil Rhodes, que ha muerto ya hace décadas, a que empiecen a promover unas campañas de publicidad asombrosas para intentar ganar más mercado y conseguir vender más diamantes dentro del ámbito de la joyería. Comparen, por ejemplo, otro estudio comisionado en 1990, eso serían 50 años después o 40 años después, donde el 80% de los anillos de compromiso vendidos en Estados Unidos eran de diamantes. Y es que los de The Beers, desde 1910 en adelante hasta 1930, promovían la idea de que un buen hombre de una buena familia que se quisiese pasar por pudiente debía de emplear un año de su salario en comprar un diamante de compromiso apropiado para su futura esposa. Me han oído bien, un año de su sueldo. En 1930, a finales de 1930, la compañía De Beers se dio cuenta de que no estaba vendiendo tanto como ellos querían. Tenían que encontrar un balance entre vender diamantes de alto calibre y de altísimo precio y a la vez mover mercancía, porque como les recuerdo, ellos se cerraron el mercado, acapararon el monopolio y tenían todo el inventario de diamantes del mundo conocido pues bajo su propio dominio, y seguía creciendo y creciendo y creciendo este inventario de diamantes, y ellos seguían vendiendo poco. Entonces, a mediados de 1930, en un memorándum oficial dentro de la compañía, decidieron cambiar el eslogan y la actitud y las propagandas, porque recuerden que en estos momentos De Beers está comisionando publicidad, a decir que en vez de que ese futuro marido se tenía que gastar un año de su sueldo en comprarse un diamante digno para su esposa, debiera de pasar a gastarse solamente 2 meses de su sueldo. Y de hecho, tengo un recorte de periódico que muestra, esto es periódico de hemeroteca americano, que muestra el eslogan de la compañía. De hecho era de un distribuidor en particular de diamantes en Nueva York, que decía: "How else could 2 months of salaries last forever?", que se traduce a ¿cómo si no 2 meses de salario podrían durar para siempre? Y si se fijan, aquí ya empieza a haber un indicio al famoso eslogan que oiríamos después de diamantes son para siempre. Ahora les quiero recordar una cosa que les comenté antes. Los diamantes, sí, algunos diamantes sí son piedras preciosas.
Ahora, tengan en cuenta que lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de diamantes son considerados interesantes, pero no piedras preciosas. Solamente esos pocos diamantes que hasta el momento, hasta 1890, 1920, salían de las minas y no requerían ni ser pulidos, ni ser trabajados, ni ser cortados, y que de por sí mismos tenían una claridad y una calidad inimitables, esos eran preciosos y eran considerados valiosísimos. De hecho, la corona de uno de los reyes de Inglaterra, Jorge IV, también estaba toda plagada de diamantes, pero diamantes de altísima calidad. El problema, el embauque, el embuste, está en que esta compañía, The Bears, quería venderles al público todo tipo de diamante habido y por haber, como si fuesen la mayor piedra preciosa del mundo. Todo tipo de diamante. Cuando, en teoría, la existencia per se de diamante, su sobreabundancia, ya no lo convierte tanto en una piedra preciosa. Como repito, sería una piedra interesante, una piedra distintiva, pero no preciosa ni sobre todo a los precios que The Bears la quiere poner. Aquí le deben el mérito a todo lo que ocurrió a Harry Oppenheimer, que era el hijo de uno de los fundadores de The Bears originales, que se juntó con el presidente de una agencia de publicidad, N.W. Ayer, y se escribe A-Y-E-R. Verán, ¿recuerdan que les comenté que Cecil Rhodes recibió financiación de los Rothschild? Bueno, pues una vez que ya estaba esto en movimiento y que su monopolio había sido ya creado, también recibe financiación de quién sino del JP Morgan Bank, del banco JP Morgan. Y fue uno de estos banqueros de JP Morgan, uno de los ejecutivos de JP Morgan, que le recomendó a Oppenheimer que se pusiese en contacto con la agencia N.W. Ayer para incrementar el valor de su compañía The Bears. Y es que en 1978 el precio de los diamantes, como hemos comentado, ya había declinado muchísimo. Llegaron a un acuerdo curioso, le dijo Oppenheimer, o sea, el agente de The Bears, le dijo a la agencia de publicidad que si ellos conseguían establecer una campaña que convenciese a los ejecutivos de The Bears de que iban a subir el precio de los diamantes, a su vez le otorgarían a esta compañía de publicidad los derechos ejecutivos exclusivos para promover las campañas en todos los medios habidos y por haber. De hecho, fue Oppenheimer, el de los The Bears, el que financió las investigaciones iniciales. Descubrieron así pues que el efecto de la Primera Guerra Mundial había creado una depreciación en el valor de los diamantes y había hecho que la gente perdiese mucho interés en ellos. Tengan en cuenta que si están ocupados en enterrar hijos que les devuelven de la Primera Guerra Mundial en ataúdes, pues no se van a preocupar mucho de comprar diamantes. El memo del análisis de la investigación concluía que lo mejor que podían hacer era empezar a hacer una campaña de publicidad para cambiar la percepción que tenía el público americano sobre el valor de los diamantes y empezar a compararlos con unos objetos de alto lujo y de alto valor. Unas frases curiosas dentro del memo dice que debido a que los hombres jóvenes son los que compran el 90% de todos los anillos de compromiso, nos beneficiaría mucho poder inculcar a estas mentes jóvenes la idea de que los diamantes son el regalo del amor. Otro párrafo dice: así pues creemos que las jóvenes mujeres debieran de ser manipuladas para que comenzasen a ver el regalo de diamantes como si fuesen una parte normal, una parte cotidiana del proceso de cortejo. O sea, en otras palabras, si me quieres cortejar, regálame un diamante. Y así fue, se aceptó el plan de publicidad y la empresa Ayers comenzó a empezó a infiltrarse en los medios de publicidad, entre ellos las películas, que en 1940 comenzaban a hacer su primer periodo dorado. Dentro de los guiones de ciertas películas, pues se pagaban a guionistas para que incorporasen dentro de los guiones románticos el regalo de un anillo de compromiso de diamantes. Se pagaba aún más a los guionistas si conseguían introducir algunas frases cliché, como por ejemplo que los diamantes serán para siempre, o el indestructible valor del amor por diamantes.
A su vez también integraron programas de radio y a la vez también hicieron una extensa campaña de publicidad en los periódicos con fotos de alto glamour. Recuerden, estamos hablando de The Bears, un inmenso imperio por los estándares del momento. Había dinero para invertir en este tipo de manipulación mediática. Por ejemplo, ya que ellos analizaron la compañía Ayers, ya que los ingleses, el país original de Cecil B. Rhodes, tenía tanto interés todavía en las minas de diamantes de las colonias que tenía en África, los reyes de Inglaterra debían de ser vistos como promotores de los diamantes. No solamente le estaban haciendo un favor a los de Bears, pero a su vez estaban haciendo unos propios intereses, sirviendo sus propios intereses. Y así fue como se arregló para que la reina Elizabeth, la reina Isabel de Inglaterra, hiciese un tremendo viaje bien publicitado por todas las minas de Suráfrica, y en muchas oportunidades fotográficas se las viese aceptando diamantes que le estaba ofreciendo Oppenheimer. ¿Se acuerdan lo que le comenté de las publicaciones que hicieron en los periódicos? Bueno, no estamos hablando de solamente una fotografía, estamos hablando de 4 páginas continuas de fotografías de diamantes, pero muchas veces no se quedaban solamente con fotografías glamurosas. Contrataban a artistas como Picasso, Dalí, Dufy, Derain, para que ellos también contribuyesen con su movimiento artístico a la promoción de diamantes. O sea, los diamantes, así puestos al lado de estos artistas, eran como ellos, eran únicos, eran irreemplazables, iban a ser duraderos para siempre, por tanto su valor tenía que ser astronómico. Recuerden que esta campaña se inició a finales de 1938. A mediados de 1941, otro estudio comisionado por The Bears descubrió que la venta de diamantes solamente en Estados Unidos ya había subido un 55% comparados con el 38, o sea, con 1938. En su reporte a The Bears, el presidente de la compañía NW Air les dijo que había sido una campaña difícil de llevar a cabo porque era una nueva forma de publicidad, donde no se estaba vendiendo ningún producto directamente, no era como los coches de la compañía Ford, no había tampoco una marca que asociar a este producto, no eran como las aspirinas de la Bayer, no tenían un nombre que asociar a este producto, era el concepto, estaban vendiendo una idea y la estaban vendiendo bien, estaban comercializando el valor emocional que había en torno al diamante, y esta comercialización está siendo un rotundo éxito. Después, en 1946, ellos continuaron atacando todos los sistemas de publicidad habidos y por haber. Por ejemplo, repito, fue en 1946 cuando la compañía esta de publicidad Ayers consiguió introducirse en las revistas de la farándula, los magazines que hablaban sobre las estrellas de Hollywood, y en los reportes donde hablaban sobre cómo se vestían, qué hacían y sus hábitos. Consiguieron introducir un pequeño segmento donde se hablaban sobre las joyas que llevaban y particularmente los diamantes que estaban portando. En 1947, el año siguiente, la compañía de publicidad Ayers comenzó a comisionar unos retratos de artistas de Hollywood con diamantes. Y amigos, fue también en 1948 cuando la compañía NW Air le consiguió promover a la compañía The Bears con el famoso eslogan "Los diamantes son para siempre". Y se comenzó a promover en páginas, en revistas y en periódicos bajo la foto de unos recién casados que estaban en su luna de miel. Unos años después, en 1951, otro estudio comisionado por The Bears encontró que había un segmento de la población americana bastante importante que se estaba resistiendo a este continuo bombardeo de asociar el amor con los diamantes, principalmente porque eran gente de una categoría un poco más baja, una gente más trabajadora, que les costaba bastante su propio dinero, ganarse el dinero que estaban ganando, y ellos comenzaban a cuestionar el valor de estos diamantes. Estamos hablando de sacar el tupido velo de la fantasía y empezar a cuestionarse: oiga, ¿qué hago de verdad con estos diamantes si me cuesta tanto ganarme mi dinero? La contestación de NW Air
fue otro memo diciendo que tenemos que incrementar la cantidad de publicidad y bombardear al público constantemente con más publicidad para hacerles entender que cuanto más caro es el diamante, mejor es la asociación que tiene con el sentido del amor. Y no dejar que haya ni un ápice de disensión en esta opinión pública. Abrieron en Nueva York un centro de información sobre los diamantes. Produjeron una revista que parecía que estaba saliendo de modo independiente, pero que estaba subvencionada por The Bears y por NW Air, que hablaba sobre diamantes de compromiso. Imagínense eso, un magazine especializado sobre diamantes para los anillos de compromiso. Y hacia el final de 1950, otro reporte de la NW Air le dijo a The Bears que después de 20 años de constante bombardamiento de promover y de cambiar la actitud pública con publicidad, creían que habían conseguido por fin la aceptación del diamante como la única joya asociada con el amor y con el compromiso. Amigos, aunque yo estoy parafraseando, estos documentos existen todos y han sido puestos a disposición del público, sobre todo cuando hubo los últimos juicios por monopolio a la compañía The Bears. Fue a partir de 1960 que The Bears comenzó a exportar esa campaña de publicidad que le llevó 20-30 años en los Estados Unidos a las otras partes del mundo, pero tengan en cuenta de que ahora ya se habían convertido en unos profesionales de cómo manipular esa opinión. Así pues, pasaron a Inglaterra, a Brasil, a Italia y otros países progresivamente con esta campaña de asociar el amor a un anillo de compromiso de diamantes. Una vez más, la realidad es que no importa qué tipo de anillo de diamantes hayas comprado, el valor de su reventa, cuando tú vayas a intentar venderlo, siempre va a ser altamente inferior al que tú has pagado. Y esto no se trata de un problemita del mercado o que ayer se devaluaron los diamantes, etcétera, etcétera. Se trata de que ha habido una estafa desde la monopolización de The Bears con el concepto de diamantes, donde el asunto está en que tú y yo, como público, compremos la mierda que les sobra a ellos a un precio exorbitante. ¿Por qué? Bueno, por el corazón, por el centro, por el alma de este podcast, que es que te han vendido una ilusión y tú la has comprado, te la has tragado y te la has creído como un tarado. Lo cierto es que si tú quisieras una mejor inversión en joyas y aún así quisieras lucirte, te iría mucho mejor si le comprases a tu persona querida un anillo de oro de alto quilate, por ejemplo 24 quilates si lo encuentras, 18 quilates si lo encuentras, porque eso conservaría mucho más su valor de reventa y de hecho es probado, puedes mirar las tasas de mercado, que el oro continúa manteniendo el valor inicial aún a pesar de las depresiones, de las inflaciones, devaluaciones, etcétera, mantiene su valor muy bien. Pero si eres de los gilipollas que te dejas llevar y compras un anillo de diamantes porque todo el mundo lo hace, estás tirando dinero por la ventana. Lo triste es cuando gente como tú y como yo creemos que simplemente porque es una norma social tenemos que seguir lo que hacen el resto y comprar ese anillo de diamantes para demostrar nuestro amor. Aún es también mucho más triste cuando dos personas de el mismo nivel de pobreza, atienden lo que quiero decir, de pobreza. Por ejemplo, una persona, vamos a hablar en dólares americanos, una persona que gana 30.000 o 40.000 dólares al año se quiere casar con otra persona que gana también 20 o 30 o 40.000 dólares al año, lo cual los convierte en personas bastante humildes, no digo pobres, pero sí humildes, y se creen, una de ellas o las dos creen que si no invierten en un diamante que cuesta 4 meses de salario, no hay amor. En fin, no tengo palabras para expresar qué tontería más grande es esa. Y el problema también que hay es esto se extrapola después a las promociones de las que vamos a hablar hoy en día en este podcast, de todo. Yo, por ejemplo, como les he contado, me he movido a Texas y estoy en una área que tiene que ver con... me queda muy cerca de la ciudad de Dallas. Pues la ciudad de Dallas es conocida a nivel informal como la ciudad de los millonarios que ganan 30.000 dólares al año. En inglés tiene un nombre que es más gracioso y más rimbombante, ¿no? Pero esta es la traducción directa. Un millonario de 30.000 dólares al año.
¿Y eso qué quiere decir? Que la gente que vive en Dallas son gente de apariencia, como mucha gente que vive en España, que muchas veces no tienen ni para acabar el día con comida en la barriguita, pero sin embargo visten con sus Nikes, con sus pantalones Levi's, con sus cositas de marca, a pesar, como digo, que no tienen donde caerse muerto y que están casi arruinados. Lo importante es verse bien. Y eso es algo también que le pasa mucho aquí en la ciudad esta de Dallas. Me quedé sorprendidísimo de ver gente literalmente empeñada hasta las cejas, pero que tienen coches del año de alta gama, por ejemplo. Y después un día lo dejan aparcado en un sitio y viene la grúa y se lo lleva porque ya llevaban 4 meses sin pagarlo. Y ese día tienen que volver andando a casa. Las manipulaciones a las que somos sometidos son increíbles. Y lo más triste es que no hay mejor manipulación que someternos a una que nosotros nos queramos creer. Mucha gente en Europa ha perdido sus hogares o han tenido problemas para mantener los hogares que compraron durante la burbuja inmobiliaria. Yo no viví esa burbuja inmobiliaria en España, aunque sí la viví en Estados Unidos. Lo que ocurrió dentro de la burbuja inmobiliaria norteamericana era que las reglas de ofrecer hipotecas se relajaron, se bajaron los estándares a unos niveles atroces. El público creía que esto era buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora una persona que ganaba básicamente $30,000 al año se podría comprar, cualificaba para pedir un préstamo, una hipoteca, que le iba a permitirse comprar una casa en una área de alto cotización, como por ejemplo Nueva York, que valía a lo mejor $700,000 la casa. Y ellos ganaban $30,000 al año. Entonces, el tener esta gente que entraba dentro del mercado de compra de casas producía más demanda de casas y por tanto subían los precios de las casas. También había un factor psicológico. La gente miraba que el otro, el amigo de allí, compraba casa y decía, yo no me voy a quedar atrás sabiendo que este gana menos que yo. Y aunque no estaban seguros de que ellos cualificaran, no estaban seguros que se lo podían permitir, iban y se metían y que también compraban casa, lo cual inflaba más la existencia, el inventario de casas. Y cuanto menos inventario había, más subían los precios. Permítame les aclarar una cosa. En Estados Unidos de América, que fue lo que yo vi directamente, durante la burbuja inmobiliaria hubo unas cuantas ciudades que apenas sufrieron o apenas se replegaron una vez que estalló la burbuja. Por ejemplo, en la ciudad, no el estado, en la ciudad de Nueva York, que incluye los condados de Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island, etcétera, etcétera. Ahí, una vez que estalló la burbuja, los precios casi siempre se mantuvieron o bajaron muy poco. Lo que sí hubo fue un decline en la cantidad de compradores, pero aún así los que podían permitírselo se mantenían aguantando el precio de la casa al nivel en que lo tenían el mayor tiempo posible, porque a pesar de todo es una área que se llama caliente, donde la gente quiere comprar vivienda. Y ahí lo sabían de sobra que era un estallido de burbuja temporal dentro de la ciudad de Nueva York. No es así en otras ciudades que constituyen el estado de Nueva York, donde sí, se inflaron los precios y después cuando estalló la burbuja fue todo jugar un juego de las sillas musicales. Ese juego, para el que no esté familiarizado con ella, consiste en que hay 5 jugadores pero solo 4 sillas. Tiene que haber una silla menos que los jugadores. Y empiezan a caminar alrededor de las sillas y en el momento en que se detiene la música, todo el mundo tiene que sentarse en una silla. Y obviamente, habiendo una silla menos que los culos para sentarse en ella, hay una persona que se va a quedar fuera. Así ocurrió en España, así ocurrió en Estados Unidos, en las ciudades que no eran tan competitivas como Nueva York, como Los Ángeles, etcétera. Una cosa curiosa ocurrió en el estado de Texas. Ellos no se sumaron inicialmente a esta burbuja inmobiliaria y, curiosamente, una vez que estalló la burbuja, los precios se mantuvieron bastante normalizados. Y así hubo unos cuantos estados, aunque la mayoría de los 50 estados de Norteamérica pues sufrieron, como digo, este juego de sillas musicales con las hipotecas. Hay mucha más complejidad dentro de todo esto, ¿no? El hecho de que las hipotecas eran a su vez revendidas a unos grupos que ponían toda la deuda producida por estas hipotecas en unos bonos de seguridad que a su vez vendían en las bolsas del mercado. Y bueno, en fin, había una manipulación
dentro de los precios de esto, que a pesar de que fue denunciado, que fue visto, que fue hablado, no fue ni fiscalizado, no fue ni criminalizado, ni tampoco se pusieron ninguna medidas para prevenir de que nada de esto volviese a ocurrir. ¿Por qué? Bien, porque benefició a los de siempre, a los de la cúpula, a los de arriba. Sin embargo, esto se lo comenté brevemente porque era un ejemplo de cuando la sociedad quiere tragarse una mentira. Es imposible que una persona que gane $30,000 al año pueda permitirse, en buena fe, comprarse una casa que vale $700,000 con esa hipoteca. No es razonable. Sería razonable decir que una persona que gana $30,000 al año podría cualificar para una casa que a lo mejor valga 150,000, quizás 200,000, quizás. Pero, en fin, era una manzana envenenada que nos gustaba comer. Y sé que en España se la comieron a dentelladas a gusto. Otra manipulación muy interesante que hay y que la gente la está tragando a pies juntillas es la manipulación de la polución y de limpiar las calles. Sobre todo de que la polución es un problema ciudadano. En 1970, en los Estados Unidos de América, hubo un comercial, hubo una propaganda fabulosa en la televisión, donde se veía en una autopista unas personas que pasaban y tiraban algo por la ventana, como un refresco o algo así. Se deshacían de ello, lo descartaban por la ventana. Y este caía a los pies de un indio, un nativo americano, que se miraba hacia la cámara y se veía como se le caía una lágrima por su rostro curtido. Y decía algo así como que la polución es un problema de todos y nos afecta a todos. Y el eslogan que decían al final era: la gente inicia la polución, la gente también puede pararlo. Y lo puedes encontrar en YouTube si lo quieres mirar. Tenía que ver con un eslogan, con una campaña llamada Mantened a América Bella, o Keep America Beautiful. En 1960 existía un grupo llamado Keep America Beautiful. Las embotelladoras de bebidas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, incluso las de leche, amigos, las productoras de tabaco, las productoras de cereales, las envasadoras, embotelladoras, empaquetadoras, se estaban dando cuenta de que estaban teniendo un problema de percepción, que era que había mucha porquería, mucha despojo de sus propios productos por todas partes de América, desde las grandes autopistas que cubrían las planicies hasta las ciudades urbanas, y empezaban a haber rumores de que el Congreso y el Senado iban a empezar a tomar medidas e intervenir en la producción de estas embotelladoras y envasadoras y empaquetadoras, para que así dejasen de producir tanta mierda, tanta porquería en el envase bonito, en la justificación de crear una caja de cartón con un montón de papelines dentro, que a su vez tiene una botella, que a su vez tiene una tapita que es desechable, y que al final, cuando la gente va a beber ese producto que hay dentro, que es el líquido, se encuentra que tiene que tirar con todo el resto. Bien, se fueron a una compañía llamada Advertising Council en 1960 y le dijeron: mira, queremos meterle mano al problema de la polución, porque si no el Congreso nos va a pasar ley que nos va a obligar a nosotros a invertir nuestro propio dinero en limpiarla. ¿Y qué les propuso el Advertising Council? Le dijo: bueno, concienciad a la gente para que sean ellos los que limpien vuestra mierda. Obviamente no le escribieron eso en el memo, pero quiero que nadie deje de entender lo que estoy diciendo. Sí, es cierto que está muy bien que todos los seres humanos del planeta no tirásemos las cosas en la calle donde nos diese la gana, o sea, que no seamos unos cerdos, unos chanchos. Sí, eso está muy bien, pero lo que yo quiero que ustedes, buscadores de claves y buscadores de la manipulación, entiendan es que este concepto de ser limpios, de ser buenos ciudadanos, como dijeron ellos, mantener a América bella, no vino por un impulso altruista de mantener la ciudad limpia. Vino por un impulso económico de no obligar a las empaquetadoras, a las envasadoras, a producir menos
y sobre todo a limpiar la mierda que producían. Y entonces, invirtiendo unos cuantos millones en campañas publicitarias, entre las que encuentran esta que les comenté, del indio llorando porque alguien tiró un paquete de McDonald's al suelo, le estaban transfiriendo la responsabilidad de no polucionar, o sea, de limpiar la mierda de las empaquetadoras, a la ciudadanía. Y la ciudadanía lo aceptó. O sea, amigos, repito, no se trata de que no debamos de no limpiar, o no se trata de que no debamos de no polucionar. Lo que quiero explicarles y lo que quiero que ustedes entiendan es que detrás de cada uno de estos mensajes, sobre todo los que vienen de Estados Unidos, de no polucionar y de no manchar y de no ensuciar la ciudad, había un deseo de que no le cayesen multas a estos productores, o de que no los obligasen a ellos a limpiar. Usted, por ejemplo, cuando va a McDonald's y se compra una bandejita con una comidita, ahí le dan 5 papelitos, un no sé cuánto, un plastiquito, y cuando usted acaba de comer y va a tirar la basura al container, que está muy bien, al basurero, eso está muy bien que lo haga, piense en toda esa basura que usted está tirando y pregúntese, ¿me hacía falta tener que recibir esta basura y tirarla? Lo cual me lleva a la siguiente falacia, que es aún más asombrosa, que fue los métodos de reciclaje que se empezaron a implementar en los años 90. Y esto lo viví de primera mano, así que les voy a contar lo que ocurrió en Nueva York mientras yo estaba viviendo allí. Y va mano en mano con esta falacia de mantener la ciudad bella, cuando en realidad se trata de no exigir a los responsables que sean responsables por la basura que producen, sino usarlos a ustedes para que limpien la mierda de otros. En los años 90, el alcalde de la ciudad de Nueva York, el alcalde Rudolph Giuliani, implementó un sistema de reciclaje que parecía muy interesante. Te daban unos contenedores que tenían diferentes colores, te daban unos papelitos explicando cómo había que reciclar, y después te pedían que por favor, una vez que acabases tu basura, que pusieses las latas dentro del reciclaje del contenedor de aluminio, que pusieses los papeles, los periódicos, las revistas dentro del contenedor del papel y la basura dentro del contenedor de la basura. El ciudadano, siendo buena gente como es, creía que lo que ocurría era que detrás, mágicamente, había unos elfos que estaban trabajando. Ellos pensaban, la ciudadanía pensaba, que venían estos fabulosos ingenieros de la limpieza, de sanidad, o sea, los basureros. Venían y en su camión tiraban el reciclaje. Y después el reciclaje llegaba a esta planta donde pasaba a través de un procesado y donde se refundía y de repente se volvía a reusar todo íntegramente en nuevo envasado, de manera aséptica, de manera limpia, de manera maravillosa. La realidad era un poco diferente. La realidad lo que ocurría era que había 2 camiones, uno de basura y otro de reciclaje. A ti y a mí nos obligaban a separar, a los ciudadanos de Nueva York, nos obligaban a separar el papel y el cartón de los aluminios, pero con una inmensa cantidad de excepciones. Te daban un libraco que parecía un manual de cómo abrir un paracaídas en pleno vuelo, en plena caída libre. Y bueno, pero cuando llegaba el camión de reciclaje veías que venía este camión y que te agarraba los 2 containers, los 2 contenedores, tanto el del aluminio como el de papel, y te los tiraba todo dentro del mismo tacho. Ok, la gente seguía creyendo que había una magia borragia detrás, ¿no? Y que ahí ocurría algo, que separaba las cosas mágicamente. Bien, estos contenedores eventualmente iban sí a una separadora. En la separadora se separaba el aluminio y se separaba el papel, y después la ciudad tenía unas empresas asignadas a dedo a las que les vendía por peso tanto el aluminio como el papel. Y, amigos, esta es la parte ahora más interesante y la parte más aborrecible. La ciudad no estaba contenta solamente con hincharte los cojones a la ciudadanía con este proceso de reciclaje para ellos cobrar un pingüe beneficio con esta venta de materiales, sino que además empezaron a implementar un sistema de multas muy restrictivo. Quiero decir, mandaban inspectores y he visto gente a las que le ponían multa
por tú tirar latas de aluminio reciclable sin lavar. Te exigían que estuvieran lavadas y te ponían una multa sustancial. Estamos hablando de $50 o $100 por esto. A veces se te escapaba algún artículo y entraba dentro del reciclaje, de, por ejemplo, yo que sé, el papel, era el papel equivocado. También te caía multa por el papel equivocado. A veces veías un artículo de metal y lo tirabas y resulta que no era dentro de los artículos que ellos querían. Recuerdo que un problema muy grande era el de las perchas estas metálicas, las baratejas. Estas son unas perchas que son unos alambres, básicamente. Y mucha gente decía, ya que son de metal, deben de ser reciclables. Pues no, amigos, esos eran basura. Y si algún día metías ahí las perchas dentro de los reciclables de metal, pues multa al canto. Ellos querían todo, incluso, y esto es la mayor de las ironías, lavado y limpio para ellos lidiar con esto. Estoy recordando que el plástico y el metal iban dentro del mismo contenedor. Y repito, y las multas eran gruesas, las multas eran peliagudas. Yo ya me fui del estado de Nueva York hace ya 6 o 7 años y no sé si continuarán siendo tan abrumadoras como eran cuando me fui. Pero repito, el otro abuso era el hecho de que la ciudad vendía esta materia prima para las que usaban las plantas de reciclaje de la ciudad y las vendían a empresarios privados y ellos sacaban el negocio. Y la venta, la ganancia de estos materiales que tú, como si fueses un trabajador más del equipo sanitario o del equipo de limpieza, estabas haciendo trabajo por ellos de limpiar, de separar y preparar para ellos, tú no veías ni un penique de todo esto. Y la gente cree, como digo, que estos productos eran reciclables y que, por ejemplo, ¿no?, que separabas la latita de Pepsi Cola, se fundía y volvía otra vez a Pepsi Cola. Y no era así. Y no funciona así. Al menos hasta hace 7 años. La industria del reciclaje. Se pasaban todos a un contenedor, el aluminio era separado, se vendía al peso, eso eventualmente iba a una fundición y ese aluminio era considerado de mayor calidad que otros aluminios. No era revendido a la planta de Pepsi Cola para que continuaran embotellando. Parecido ocurre también con el cristal, con los contenedores de cristal, con los envases de cristal. Pues se refunden y algunos pasan a ser ya considerados de menor calidad y se usan para diferentes usos, mientras que la planta embotelladora original, la Pepsi Cola, la Coca-Cola, los Snapples y todos estos, continúan usando artículos nuevos y continúan produciendo más latas metálicas y continúan produciendo más mierda para nosotros tener que reciclar. También es otra percepción asombrosa los reciclajes de ordenadores y de asuntos electrónicos. Hubo una campaña grande hace unos años, también en Estados Unidos de América, sobre reciclar ordenadores y lo que ocurría, lo más irónico, era que tú llamabas a una compañía y acababas pagándole para que se llevase los artículos electrónicos que te querías deshacer. Y esto era con conciencia de que, ay, Dios mío, van a ser reciclados y van a ser reutilizados. La compañía esta venía... Y por lo general, estoy hablándote de hace 10 años, ¿no? Por lo general lo que ocurría era que te llevaba los VHS, las cintas de vídeo, los tocadores de cinta de vídeos, ¿no? Que de aquella ya eran obsoletos. Te llevaban las consolas de videojuegos también obsoletas, ¿no? Y te llevaban el computador ese que tenías hacía 21 años, ¿no? Que de 1980, ¿no? Que tenías ahí y tal, y te lo llevaban. Pero acababas pagándoles una tasa como de 20, 40, 60 dólares por llevarte todo esto. Y tú pensabas que, bueno, habremos hecho algo bien. Sí, has hecho una tremenda buena mierda, porque lo que ocurría era que el 90% de todas estas compañías, me atrevo a decir el 97% de todas estas compañías, lo que hacían era que buscaban un contenedor de alta mar que iba destinado a África y ahí pagaban por verterlo todo en las costas africanas, donde eventualmente sí era reciclado por la gente pobre de las costas africanas que se metían en estas montañas de vertidos electrónicos y conseguían sustraer un chip que tenía unos conectores de oro, algo con algún metal de cobre, etcétera, que iba a ir a una fundición donde eventualmente era refundido y era revendido. Y bueno, ni hablar que tiene ni de la toxicidad ni del mercurio que se traspasaba a la tierra, al mar.
ni tampoco decir nada de las áreas que quedaban devastadas en las costas africanas por la contaminación electrónica. Pero la gente lo hacía con esta gilipollez de pensar que mágicamente había unos duendes que se encargaban de todo, sin tener ellos que hacer nada, detrás de bambalinas. El gran problema que hay es la falta de voluntad política, pero esto no tiene nada que ver solamente con Estados Unidos, tiene que ver con la mayor parte de los países que tienen economías capitalistas. Estoy mirando también a toda Europa para hablar de este tema. Y desde luego también a Sudamérica y Centroamérica. Donde suele haber economías capitalistas, hay maneras de encontrar cómo manipular el sistema político. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se comenzó a hacer todo el lobby antitabaco, esto estoy hablando de los años 80, amigos, ocurrió que por allá entre el 80 y el 89 se comenzó a tener muy en cuenta y muy seriamente el hecho de que compañías como J. Reynolds y todas estas productoras de cigarrillos, de los Marlboro, de los Winston, de los Camels, etcétera, 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 estaban produciendo un artículo que te mataba de cáncer o de otro tipo de envenenamiento. Y a pesar de que había una infinidad de pruebas contra ello, cuando se trataba de encontrar la voluntad política para hacer los cambios, ahí siempre moría y no se llevaba a cabo nada. No se llevó a cabo nada durante casi una década. Pero cuando uno... Y dices al final, sí, pero al final se cambió. Sí, aplaudan lentamente y pónganse en pie y hagan un pequeño minidrama de su ovación acerca del cambio que tardó 10 años en implementarse. ¿Por qué? Bien, la realidad es muy distinta. La realidad es que por 10 años una inmensa cantidad de senadores, congresistas americanos, tenían una inversión inmensa dentro de las compañías tabacaleras. Poco a poco comenzaron a permitir que estos políticos empezasen a desvestirse, a separarse de la compañía tabacalera. Una vez que el Congreso y que el Senado no quedó nadie con intereses dentro de la tabacalera, y eso tardó 10 años. Ahí fue cuando por fin se pudo implementar el cambio. El cambio que tuvo que ver con prohibir publicidad dentro de medios televisivos, que tuvo que ver con obligarles a imprimir unas etiquetas diciendo que este producto produce cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, una vez más, hecha la ley, se produce la trampa. Lo que ustedes no saben es que un análisis de un cigarrillo tomado de una cajetilla producida en 1980 encuentra que ese cigarrillo, además de las plantas de tabaco, tiene como 50 a 70 diferentes químicos aditivos. Si se agarra un cigarrillo producido después de 1995, que fue cuando se implementó las restricciones sobre el tabaco, una vez que la tabacalera tuvo que admitir que estaban manipulando los cigarrillos, y que empezaron a poner las etiquetas, ellos dijeron, pues ya lo estamos dejando claro, estamos jodiendo tu salud. Y el análisis hecho en 1995 de ese mismo cigarrillo de la misma marca que había sido analizado en 1980 producía cerca de 500 diferentes químicos de diferente categoría aditivos. Y escuchen algunas cosas: arsénico, plutonio, formaldehyde, que no sé cómo se traduce al español, pero es lo que se usa para preservar cadáveres, benceno, amonia, plomo, hidrógeno de cianuro. ¿Le he dicho ya arsénico? Todo esto hecho solamente para incrementar el nivel de adicción. O sea, que tú piensas que, por fin ya nos han dicho que el cáncer mata y ahora ya está escrito en la cajetilla. Bueno, ya que lo tenemos que escribir en la cajetilla, ahora vamos a hacer lo que nos sale de los cojones, dijeron la tabacalera. Y hay ciertos investigadores que han declarado que seguramente para convertirte en adicto a los cigarrillos, en 1980 te hacían falta haber fumado 3 paquetes. Mientras que hoy en día se estima que es posible que esa misma persona estaría adicta a los cigarrillos después de haberse fumado 15 cigarrillos. Hoy en día el paquete suele contener 20. Entonces estamos hablando de pasar hace falta haber ingerido 60
para contraer una adicción, a solamente hacer falta hacer ahora 15 para ya estar adicto al producto. Y el otro problema que tenemos dentro de nuestros sistemas políticos es la falta de deseo, la falta de voluntad de castigar a los culpables. Porque, verán, si estamos hablando de un producto que es tan nocivo, tan adictivo, tan malo, como son los cigarrillos de las tabacaleras, los cigarrillos adictivos de las tabacaleras, y estoy haciendo esta matización porque hay unas cuantas tabacaleras en Estados Unidos, unas cuantas marcas de tabacalera en Estados Unidos que se dedican a producir cigarrillos naturales, cigarrillos que solamente contienen planta de tabaco y un filtro y nada más. Y eso es harina de otro costal, con el que no me voy a meter. Pero cuando tu gobierno no ha multado a estas tabacaleras hasta su extinción, no ha perseguido a estos ejecutivos que han mentido durante tantas décadas, ocultado, han pagado, han subvencionado a científicos para que manipulen informes, cuando los políticos no tienen la voluntad de llevar a cabo estas pequeñas acciones que son a beneficio del pueblo, porque afectan a una industria, y lo consentimos, pues llegamos a esa paradoja donde tenemos que decir que quizás tengamos el gobierno que nos merecemos. Quizás estamos contentos siendo esclavos. Parecido está ocurriendo con la falacia esta de las etiquetas hoy en día. Hay mucha gente que por fin se dedica a leer etiquetas. Y está muy bien, amigos, está muy bien. Pero no es un ejercicio completo de salud. Por ejemplo, a ciertos productos se les permite poner etiquetas que pone: este producto no tiene BPA. El BPA es un producto químico horrendo que produce unos trastornos nerviosos también horrendos, pero al poner que este producto no contiene BPA, no te están clarificando que este producto contiene otro sucedáneo del BPA que no es llamado BPA, pero que produce los mismos efectos, solamente que están usando un producto que no está siendo restringido todavía. La otra falacia es cuando te ponen que este empaquetamiento es 100% biodegradable. Pero bueno, parece que la gente se olvida de que todo en este puto mundo es eventualmente biodegradable. Todo. Agarra el plástico más fuerte, el plástico más resistente del planeta, algún día se va a degradar. Y si no se degrada, cuando la Tierra sea consumida por el Sol, ahí se degradará. La gente que, por ejemplo, se dedica a beber agua embotellada, que esto lo comenté en otro programa. Agua embotellada tiene tantos problemas éticos que vamos, que no me hace falta casi un podcast para cubrirlo todo. De hecho, quiero aclarar un detalle: todo esto que estoy hablando aquí, casi a todo le hace falta un podcast para entrar en altísimos detalles, dar citas, dar fuentes, dar referencias sobre toda esta información. Pero si ustedes quieren empezar a buscar por su propia cuenta, pues empiecen a buscar, y esto es un indicio de claves que tienen que buscar. Pero el agua embotellada en Estados Unidos, el agua embotellada, por ejemplo, de una marca llamada Fiji, dicen que dos cosas: dicen que es embotellada en la fuente, y después que es buena para el planeta porque usa un plástico que es amigable al medio ambiente. Lo que nadie te cuenta es que, o lo que, claro, no les interesa a nadie contar, es que si esta agua está embotellada en su fuente, está embotellada en el Japón, y que después se usan unos barcos de transporte que consumen gasolina y que polucionan el mar de manera increíble para transportarla a Nueva York o a donde sea que la vas a beber, a España, a México o a Argentina. Y una vez que la bebas, el agua esta, la botellita de Fiji, que está supuestamente embotellada en Japón, pues después vas a tener que reciclar la botella. Y recuerden el cuento que les conté del reciclaje, de lo mal que funciona. Después está la famosa estafa que hicieron con la Perrier. Y con la... acuérdense ustedes de la estafa que les conté de la Aquafina, de la Coca-Cola, que decían que era no sé cuánto, muy sana, muy bella, muy buena, y esto y lo otro, y resulta que se trataba de agua del grifo de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, embotellada dentro de las botellas bonitas de Aquafina. Y los gilipollas de culturetas de Nueva York se la estaban bebiendo pensando que era la cosa más sana del mundo. Los problemas implícitos que quiero hablar del agua embotellada es que la ciudadanía no le está exigiendo a los gobernantes, a sus políticos, que les provean
con una agua buena, decente, saludable y mejor que cualquier agua embotellada. No lo exigen. Y de hecho hay muchos países que siguen promoviendo la venta y la privatización del agua. Va a haber un podcast, si Dios quiere, en algunos años, donde se va a hablar sobre la granujada, la sinvergüencería, la canallada de tantas compañías que quieren privatizar el agua, como por ejemplo a su cabeza está esta famosa compañía de Nestlé. Pero si tu ciudad tiene el desacierto de no ofrecerte una buena agua de grifo potable, por cualquier razón, por ejemplo, en la ciudad de Flint, en Michigan, tienen tanta penuria y está la ciudad en tanta crisis que las cañerías de agua no han sido renovadas en décadas, y últimamente ocurren dos cosas: que sale agua marrón por el grifo y a veces sale agua con altos niveles de químicos que se le puede encender un fósforo, y esto ni siquiera tiene que ver con el fracking. Pero si tu gobierno no es capaz de encargarse de producirte una agua decente, te toca a ti encargarte de cuál es la manera mejor y más asequible para tu bolsillo de conseguir agua potable. Y ojo amigos, en muchísimas áreas de Estados Unidos de América, y esto probablemente pronto va a ser expandido a otras ciudades, a otras comunidades en Europa, se están prohibiendo la recogida de aguas de lluvia y se están prohibiendo la reutilización de las aguas, y se está ejerciendo una presión sobre los ciudadanos para que ellos empiecen a meterse en esta idea de la privatización del agua y aceptarla. Mientras la falacia continúa, mientras te siguen diciendo cosas como conserva agua, pero bebe agua, conserva agua, y cuando te lave los dientes cierra el grifo para no desperdiciar una gran cantidad de agua por la cañería. Pero en tu trabajo asegúrate que te bebes 2 litros de agua. Los amantes de la teoría de la conspiración, que a veces no están muy desencaminados, creen que lo que hay es una inmensa promulgación de cambiar a la gente de beber cosas diferentes a empezar de verdad a ansiar agua, a querer agua, y sobre todo a pensar que necesitan 5 litros de agua al día o algo así para crear más consumo, más demanda de agua. Y a la vez y se cree que a la vez, y esto yo sí me pongo detrás de, sí me adhiero a esta creencia, se quiere hacer lo que se hizo con aquello de no poluciones América, mantén América bella, que en vez de poner la responsabilidad de mantener el agua disponible en los sitios que se debieran de mantener responsables, que son las grandes industrias, se quiere transferir esa responsabilidad a la ciudadanía. Se te quiere decir a ti que por favor apagues el grifo cuando te estás lavando los dientes porque estás desperdiciando agua. Por favor, ponte a lavar de noche tu ropa porque durante el día desperdicias mucha agua. Por favor, bebe menos agua de la canilla, bebe más agua embotellada. Fíjate lo que te están diciendo. Por favor, no tomes baños, dúchate, que así gastas menos agua. Pero sin embargo, lo que no te quieren decir es que, por ejemplo, las compañías textiles, las que producen pantalones vaqueros, muchas veces usan cientos de galones de agua para producir un pantalón con estilo viejo, con estilo ajado. Un solo puto pantalón vaquero. Aquí espero ofender a mucha gente de la audiencia, que me cago en las putas patas de todos ustedes que se hayan comprado un Jordache, un Levi's, uno de estos pantalones putos de marca, y que para colmo han sido lavados a la piedra, creo que les dicen, porque han sido los peores consumidores de agua y ustedes han mantenido vivas una industria que es la peor desperdiciando agua. Y sobre todo tiene mucho más INRI si has ido a comprarte uno de esos putos pantaloncitos por la marca y has pagado como un gilipollas cientos de euros o cientos de dólares, aún por encima, sin hablar nada de toda la tensión laboral que hay detrás y toda la esclavitud laboral que hay detrás de estas industrias textiles que exportan la manufacturación de todos estos pantalones a países del tercer mundo, donde básicamente esclavizan a la población para producir eso que tú te estás comprando, lavado a la piedra, consumiendo agua por un tubo y que al final beneficia a unos pocos multimillonarios. Una vez más, si eres de esa índole, me cago en tus putas patas.
Miren, cuando tomé una pequeña pausa para mirar mis datos, encontré que la agencia que defiende el medio ambiente en América descubrió que para producir una sola prenda de tejanos, de pantalones vaqueros, la industria textil consume 2.900 galones, no litros. Cada galón tiene cerca de 4 litros, amigos. O sea que multipliquen esta cifra por 4. Casi 10.000 litros de agua para producir una sola pieza de pantalón vaquero. La siguiente industria, que también es una tremenda desalmada gastando agua, son las bebidas gaseosas de refresco. Pepsi Cola, Coca-Cola, todas esas desgraciadas que además de darnos una diabetes galopante y ser malísimas para tu salud, pues resulta que, bien, los últimos datos que yo tengo dice que se necesitan entre 180 a 328, o sea, de 180 a 330 galones, no litros, galones de agua para producir una botella de 2 litros de soda. ¿Me han oído bien? O sea, vamos a ir por las altas, digamos 330 galones de agua para producir 2 litros de soda. Y recuerden que cada galón son 4 litros. Y ahora, otra cifra también interesante es que se necesitan 20 galones de agua para producir una pinta de cerveza. Y la pinta es como ni siquiera medio litro. Y otra cifra también acojonante es que se necesitan 37 galones de agua para producir los ingredientes que van dentro de una tacita de café. 37 galones de agua, amigos. Y ustedes saben también cuánto cuesta producir un coche, un automóvil. Pues miren, los últimos reportes dicen que hace falta 39.000 galones de agua para producir un coche. Y la industria alimenticia tampoco se queda atrás, No tengo los datos, pero la producción de las almendras requiere una cantidad ingente de agua. Sé que, por ejemplo, para producir una bolsa de 5 libras de azúcar refinado se requieren 88 galones de agua. Y mientras ustedes tienen a todos estos diciendo, no, por favor, dúchate para no gastar tanta agua, y cierra el grifito cuando te laves los dientes para no gastar tanta agua, pero no oyes a nadie, a ningún puto político, a ninguna agencia que se meta con estas industrias que son las verdaderas derrochadoras de agua. Bien, otras cosas en las que seguramente la gente ya ha comulgado con ruedas de molino. La privatización de las carreteras. Tanto en Estados Unidos de América como en España, el desarrollo de infraestructura acaba siendo llevado a cabo por muchas veces, o sea, se es delegado muchas veces a industrias privadas de carreteras que crean autopistas de peaje. El inmenso problema era que antes, hace tiempo en España, cuando se producía una autopista de peaje, esta autopista de peaje no cambiaba de precio y eventualmente el peaje desaparecía de esa autopista. Hoy en día, gracias al conchavismo, al desfalco que hay entre estas industrias, estas empresas privadas de autopistas con los políticos de turno, pues no solamente los precios de los peajes quedan móviles y siguen subiendo cada año, sino que no acaban de desaparecer nunca las zonas de peaje. Y nosotros vemos bien que estemos pagando impuestos y que estemos pagando impuestos por un tubo, mientras que no son empleados en la infraestructura básica urbanística que requerimos, y permitimos que sigan abriendo estas autopistas, estas carreteras privadas, donde nos cobran por pasar por nuestras propias parajes, por nuestras propias ciudades, nuestros propios campos. En Estados Unidos ha sido muy famosa el desfalco que hay de una ley llamada el dominio eminente, en inglés se dice eminent domain. Esta ley está pasada, creo que a finales de 1800, donde cuando se estaban construyendo los ferrocarriles, pues había zonas donde no se podía tomar la tierra para construir el ferrocarril porque no te la vendían, el dueño no quería vendértela, etcétera, etcétera. Y como el ferrocarril era considerada una obra mayor, una obra de interés público, se pasó esta ley diciendo de que cuando se trata de obras de interés público o incluso
durante estado de guerra, pues el Estado puede tomar tu tierra aunque te la tengan que pagar a un precio que sea razonable, y se llama dominio eminente. Quiere decir, a final de cuentas yo soy el Estado, yo soy el jefe y me puedo quedar con tu parcela aunque tú no la quieras vender. El desalco grande que hubo fue que a partir de los años 80 se empezó a usar más y más y más esta oscura legislación para empezar a reseccionar y cambiar de denominación ciertas zonas que eran protegidas para así poder ser pasadas a agencias inmobiliarias que las vendiesen o que construyesen sobre ellas y que las vendiesen, y supongo que por debajo de la mesa pasarle los pagos típicos de turno a los políticos. Ustedes me contarán cómo esto se traduce a sus áreas, si en sus países respectivos esto ocurre o no. Yo sé que en España hay un problema con una quema de montes muy importante y sobre todo con el uso después de la tierra quemada y de los árboles quemados para la venta casi a precio irrisorio a las industrias papeleras. Bien, estoy de acuerdo en que cada una de estas cosas que he comentado, que les he hablado, merecen un podcast casi de por sí mismos, pero me apetecía hacerles ver cómo muchas veces tenemos una impresión acerca de algo, bien sean los programas de reciclaje, bien sean los programas de limpieza, bien sean los programas de conservaduría de agua, etcétera, etcétera, y detrás hay unos intereses que no tienen nada que ver ni con usted ni conmigo. Hay unos intereses que tienen un poco que ver con sus intereses. Bien, les voy a dejar entonces con estos datos, esta información que les he pasado, y diré hasta aquí el monográfico de hoy de Clave 45, donde ustedes como yo sabemos que las conspiraciones existen. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios, de lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD LD Radio. Except for the sound of true beulah bells. TD LD Radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la Clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Y bien amigos, eso es todo por ahora. Recuerden, en este nuevo formato no hay la sección de contactados, no hay la sección de misterio recomendado y nada más. Tampoco va a haber becarios, me desecho de ellos por ahora. Tenemos poco tiempo, literalmente es cuestión de tiempo para mí. Tengo que dedicarme a un montón de otras cosas y antes este programa me solía llevar cerca de 1 hora cada noche durante cada noche de la semana, de lunes a sábado grababa, o sea que estamos hablando de que cada programa me llevaba cerca de 6 horas y no era solamente buscar los temas, era también buscar la información, era también editar y intentar sonar bien para ustedes. Esa es la verdad. Lo que he tenido que hacer es decir que cada viernes o cada sábado voy a grabar 2 horas y esto es lo que me cabe dentro de 2 horas de grabación. Y la mayor parte de los temas de los que voy a hablar ya los he preinvestigado anteriormente. Así que
Esto es con lo que vamos a trabajar por ahora. Así que, sin más, me despido de ustedes, su compañero de viaje buscando claves, Gerald Dean. Recuerden que debajo de la descripción del programa encuentran las vías de contacto, tanto la web como el Twitter, como el Facebook. Y ahora, más que nunca, les recuerdo que una vez que se apagan los micrófonos, el programa lo continúan ustedes. Así que, hasta la próxima grabación. Ahora, en vez de poner la música que suelo acostumbrar a hacer los cierres, les voy a dejar con alguna canción que me gusta. A veces tendrán que ver con el tema, a veces no. Cuando tengan que ver con el tema se los dejo saber. Cuando no, pues también se lo voy a dejar saber. Y hoy es uno de esos días en que no tiene mucho que ver con el tema, amigos. Es simplemente una canción que me gusta, la tengo en mi lista de canciones de reproducción. Y la banda se llama Love of Lesbian. Y el tema se titula Allí donde solíamos gritar. Y con esto me despido de ustedes hasta la próxima semana. Su compañero de viaje, su amigo, Gerald Dean. Recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.
¿Quién gritaba? Lo sé, tú no. Lo preguntabas, tú no.